Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a dar muchísimo de qué hablar, algo que ha estado en boca de todos y que ha generado un revuelo tremendo en las redes sociales y en los medios. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula turca, específicamente en la vida y las recientes polémicas que rodean a una de las actrices más queridas y seguidas, Hande Erçel. Así es, porque nuestro título de hoy es potente: engaño y consuelo en brazos de Kerem, el secreto revelado. ¿Suena intrigante? Pues créanme, la historia es aún más. Vamos a desgranar paso a paso todo lo que se está diciendo, los rumores, las especulaciones y, sobre todo, esa conexión tan especial que parece unir a Hande Erçel con Kerem Bürsin. Si eres fan de estas dos estrellas, o simplemente te gusta estar al día de los últimos chismes y dramas del mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Antes de lanzarnos de lleno en esta maraña de información, quiero hacerles una petición muy importante. Si disfrutan de nuestros vídeos, si les gusta la forma en que desglosamos las noticias y les traemos los secretos mejor guardados, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que hacer clic en ese botón rojo que ven por ahí abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras entregas. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a empezar a desenredar este ovillo. La historia, como tantas otras en el mundo de las celebridades, comenzó con pequeños indicios, con miradas cómplices en eventos públicos, con comentarios sutiles en entrevistas que, para los ojos más agudos, ya apuntaban en una dirección muy concreta. Hande Erçel, esa carismática actriz que conquistó corazones con su papel en Amor Eterno y otras producciones exitosas, ha estado en el centro de atención mediática por su vida personal. Y recientemente, la atención se ha enfocado en su relación, o mejor dicho, en la aparente relación con Kerem Bürsin, su compañero de reparto en la exitosa serie Sen Kalkam, que aquí conocimos como Love is in the Air. Hasta hace no mucho tiempo, la relación entre Hande y Kerem era un misterio. Si bien la química entre ellos en la pantalla era innegable, hasta el punto de que muchos fanáticos clamaban por verlos juntos en la vida real, ellos siempre mantuvieron una postura prudente, hablando de una amistad muy cercana, de una complicidad profesional que trascendía el set de grabación. Y, para ser honestos, eso era lo que muchos queríamos creer. Sin embargo, la vida de las estrellas a menudo tiene giros inesperados, y parece que en este caso, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó de una manera muy especial. El punto de inflexión, el rumor que empezó a tomar fuerza y que finalmente parece haberse confirmado, tiene que ver con el supuesto engaño y el posterior consuelo que Hande habría encontrado en los brazos de Kerem. Entremos en detalles. Se hablaba mucho de la relación que Hande mantenía hasta hace poco con su entonces pareja, un empresario llamado Murat Akdoğan. Una relación que, a ojos del público, parecía estable y seria. Sin embargo, las redes sociales y los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de primicias, comenzaron a lanzar señales de alerta. Se rumoreaba que la relación de Hande con Murat no pasaba por su mejor momento, que había tensiones y distancias. Y es en este contexto de supuesta crisis personal donde Kerem Bürsin entra en escena de una manera mucho más protagónica. Los rumores de un romance entre Hande y Kerem ya existían desde hace tiempo, pero se intensificaron cuando se empezaron a ver juntos en situaciones más allá de lo profesional. Fotos de ellos disfrutando de momentos privados, escapadas juntos, coincidencias en los mismos lugares, todo apuntaba a que algo más grande que una simple amistad estaba sucediendo. Lo que ha hecho que este tema sea tan candente y que el título sea tan llamativo es la forma en que este supuesto desenlace amoroso se ha desarrollado. El engaño, al que se refiere el título, no es necesariamente un acto de traición directa y deliberada hacia Murat, sino más bien la idea de que, mientras aún estaba en una relación con otro hombre, Hande encontró un apoyo, un consuelo, e incluso un nuevo amor en Kerem.
Y es natural que este tipo de situaciones generen debate y controversia. La revelación de este secreto no fue un anuncio oficial, sino más bien una acumulación de pruebas y de avistamientos que, para la mayoría, resultaron irrefutables. Los fanáticos de ambas series, Senkalcam en particular, y los seguidores de Ande y Kerem por separado, estuvieron muy atentos a cada movimiento. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de especulaciones y análisis de fotos. Cada interacción, cada like, cada comentario entre ellos era escrutado con lupa. Y lo que parece haber sucedido es que, en medio de dificultades en su relación anterior, Ande encontró en Kerem no solo un amigo, sino alguien con quien podía compartir sus preocupaciones, alguien que entendía la presión de la vida pública, y sobre todo, alguien con quien sentía una conexión emocional profunda. El consuelo, en este caso, parece haber sido mutuo. Kerem, quien también ha tenido sus altibajos sentimentales, podría haber encontrado en Ande una compañera y un refugio. Pero, ¿qué significa esto realmente para ellos? Para Ande, este es un momento crucial. Ha sido una figura pública muy admirada, y su vida personal siempre ha sido objeto de escrutinio. Afrontar la realidad de que su nueva relación se ha desarrollado en circunstancias que algunos podrían calificar de complejas, puede ser un desafío. Sin embargo, también es una oportunidad para ser auténtica y para vivir su vida como ella decida. Para Kerem, la situación es similar. La admiración que genera su trabajo se ve ahora entrelazada con las especulaciones sobre su vida amorosa. Lo importante aquí es cómo manejan ambos esta tensión y cómo esta nueva fase de su relación, si es que realmente es una relación formal, impacta en sus carreras y en su bienestar. La revelación de este secreto también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. A menudo, las parejas de celebridades son presentadas de una manera idealizada, y cuando la realidad se muestra más compleja, puede sorprender a muchos. Sin embargo, la verdad es que las celebridades también son seres humanos con emociones, con dudas, con la necesidad de buscar apoyo y felicidad. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin como el gran protagonista de este consuelo. Se le describe como un hombre atento, comprensivo y que ha estado presente para Ande en un momento que, según los rumores, fue de gran dificultad para ella. Las imágenes que han circulado de ellos juntos fuera de los sets de rodaje, en momentos más íntimos y relajados, han alimentado aún más la idea de que su vínculo es real y profundo. Lo que hace este escenario tan interesante es la dualidad de la situación. Por un lado, está la percepción pública de engaño, o de una relación que se gesta bajo circunstancias un tanto delicadas. Por otro lado, está el concepto de consuelo y de encontrar un nuevo amor o un apoyo sólido en un momento de necesidad. Es esta complejidad la que hace que la historia sea tan cautivadora. Hemos visto cómo las redes sociales han sido un termómetro de la opinión pública. Mientras algunos critican la forma en que se habrían desarrollado los acontecimientos, muchos otros defienden a Ande y a Kerem, argumentando que las relaciones personales son complicadas y que merecen encontrar la felicidad sin juicios. La lealtad de los fans es algo poderoso, y en este caso, muchos de ellos se han puesto del lado de la pareja, entendiendo que detrás de las cámaras hay personas con sus propias luchas. Es importante recordar que gran parte de esta información proviene de rumores y especulaciones, aunque cada vez haya más indicios que apuntan a una realidad. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento, a veces los rumores tienen una base de verdad, y la persistencia de estas historias hasta llegar a ser casi confirmadas por la propia dinámica de la pareja es algo que debemos considerar. La química entre Andercel y Kerem Bürsin en Senkalcam fue un factor clave que alimentó estas esperanzas desde el principio. Sus personajes, Eda y Serkan, vivieron una montaña rusa de emociones, de idas y venidas, de obstáculos y de reconciliaciones. Y esa misma intensidad, esa misma conexión que transmitieron en la pantalla, parece haberse trasladado, en parte, a sus vidas reales.
El secreto revelado podría interpretarse de muchas maneras. Podría ser el secreto de que su amistad era algo más, o el secreto de que Andy estaba pasando por un momento difícil en su relación anterior, o incluso el secreto de que ambos encontraron en el otro algo que no habían encontrado antes. La belleza de este tipo de historias es que nos invitan a ser detectives, a armar el rompecabezas con la información que tenemos. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro de Ander Zell y Kerem Bürsin? Si su relación se consolida, será interesante ver cómo se desenvuelve bajo la constante mirada del público. Su talento es indiscutible, y lo más importante es que puedan seguir brillando en sus carreras profesionales. La vida personal de una estrella siempre será un tema de interés, pero al final del día, lo que realmente importa es su arte y su capacidad para conectar con el público a través de sus actuaciones. Para resumir, hemos explorado los entresijos de los rumores que rodean a Ander Zell y Kerem Bürsin, centrándonos en la idea de que Andy habría encontrado consuelo, posiblemente, un nuevo romance en los brazos de Kerem, mientras lidiaba con las dificultades de su relación anterior. Hemos hablado de cómo la conexión entre ellos, forjada en la pantalla, parece haberse trasladado a la vida real, y de cómo la opinión pública reacciona ante estas historias. Es un relato de amor, de superación y de la complejidad de las relaciones humanas, incluso para las estrellas más brillantes. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este intrigante vídeo. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado investigando y compartiendo esta información con ustedes. Ha sido un viaje fascinante a través de los rumores y las verdades del mundo del espectáculo turco. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a nuestro canal y a nuestras historias. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les pareció la historia? ¿Creen que Andy y Kerem son la pareja perfecta? ¿Tienen alguna otra teoría sobre lo que ha sucedido? Por favor, déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus perspectivas enriquecen muchísimo este espacio. Y, por supuesto, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden dejarle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ander Zell y Kerem Bürsin, o simplemente con quienes disfruten de una buena dosis de chismes del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para estar siempre al tanto. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta la próxima.